Muy buenas noches, este es el grupo 162 de la materia de Psicología Social y hoy vamos a realizar el conversatorio de la fase 3. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué? Bueno, en mi caso personal, lo que más me impacta es que el tema migratorio se ha convertido en una necesidad de subsistencia. Se ha convertido en una obligación de búsqueda de oportunidades, ya que en nuestro propio país, en el caso de mi entrevistado, que es Colombia, en el entrevistado de otras compañeras que también ha sido Venezuela, pues la necesidad de alimento, la necesidad de recursos, la necesidad de dinero para poder sacar adelante a sus familias los obliga o los presiona para que tengan que tomar la decisión de desplazarse a un lugar desconocido a buscar esas oportunidades que en su propio país no tienen. Eso ha sido lo que más me ha llamado la atención. Judith. Bueno, pues en mi caso personal me llama la atención la valentía que tuvo Rosa Mari, que es la persona a la que entrevisté, de salir de su país, de Colombia, para irse a España, a un lugar donde no conocía a nadie, donde nadie la iba a recibir, o sea, ella se fue hacia ciegas, y llega a un lugar donde en una habitación duermen 40 personas. Entonces, o sea, para mí fue algo impactante, porque ella menciona que en su casa, pues, no tenía todas las comodidades, pero al menos tenía una habitación para su privacidad, y llegar a ese lugar y encontrarse con esa situación donde si tú dejas algo en la nevera se lo comen. Entonces, para mí fue algo impactante lo que tienen que hacer las personas al salir de su país, todas las calamidades que tienen que soportar y la fuerza, porque todavía hace como más de 2 años está ya luchando por su familia y por ella. Ok, Jenny. En mi caso, la participante, Alexandra, que ya llegó acá a Colombia desde Venezuela a partir del 2018 más o menos, llegó igual sin conocer absolutamente a nadie, en busca de una oportunidad. Ella se desempeña como estilista, ¿sí? Fácilmente sí encontró trabajo, pero dejando a su familia. Ella me cuenta que un hermano fue secuestrado en cuanto ella llegó acá, la situación económica tan difícil, dejó también a su hijo, a su madre. Esa situación como que es el mayor impacto como tal. En la entrevista casi no hay participación en ella porque me dice que nunca nadie le había preguntado, pues le había hecho esa clase de preguntas y menos ella había participado en una entrevista firmada, ¿sí? Entonces casi no se observa tanta participación. Pero aún así ella sí me contó eso, el impacto más que todo es eso, dejar a su familia en busca de una oportunidad y algo no solamente para buscar el bienestar de ella, sino de su hijo y de su madre. Ok, Isabela. Claro que sí, buenas noches. Bueno, en mi caso particular, digamos que de manera inicial, Faneri, que es la persona que yo entrevisté, ella no se fue como tal por una necesidad de querer progresar o algo, ella se fue como tal porque su madre, ella migró primero a Estados Unidos y luego tomó la decisión pues de mandarlos a pedir a ella y a su hermano, y pues digamos que los dos amaban mucho a su madre y ellos migraron, era para poder estar con ella y poderla acompañar. Ya después de eso, su madre y su hermano fallecen con el paso de los años y ella se queda radicada allá. Si uno le pregunta como del estilo de vida, qué tanto, digamos, materialmente ha conseguido y todo, en realidad pues no es que haya conseguido así, pues, las super cosas o bienes materiales, pero simplemente lo que pasa es que ella ya se acostumbró a la cultura de allá, se acostumbró de pronto a las comodidades, a la facilidad de poder conseguir trabajo de una manera más fácil, a pesar de que está totalmente sola en ese país. Y entonces sí me impacta el hecho de que hombre, o sea, uno debería poder en realidad tener todas las mismas posibilidades en el país de origen de uno y no quedarse en otro sitio aguantando soledad,
yo me ponía a pensar, bueno, el día de mañana esta mujer se enferma, le pasa algo, ¿y a quién va a acudir? ¿Sí? Entonces es como ese ámbito, digamos, ese punto de lo que más me llama la atención. ¿Qué tanto está dispuesto el ser humano, digamos, de conseguir algo mejor y pues, digamos, a someter su integridad emocional, su bienestar mental y todo, simplemente por perseguir ese sueño en otro lado? Ok, finalmente escuchamos a Lina. Sí, compañeras. Mire, a mí lo que más me impactó, por lo menos en mi caso, de mi entrevistado que fue Enrique, es que yo pienso que una persona cuando toma una decisión de esas, pues de irse, dejar todo, su trabajo, todo, y irse hacia otro lugar a empezar de cero, sí, fue por un sueño, como me lo dijo él, de estudiar, porque la economía salía mucho mejor, pero de todas maneras tú no sabes qué te vas a encontrar al otro lado. Y yo pienso que ahí empieza a jugar la salud mental, ¿sí? Las emociones. Porque aunque no lo crean muchas personas que hacen eso de irse de un país a otro, migrando, esas personas tienen en ese momento muchos sentimientos encontrados. Llega un momento de que se sienten mal y entran en depresión y muchas cosas pasan. Entonces yo pienso que uno cuando toma una decisión de esas, es duro, es duro. O sea, yo por lo menos a mí me impacta cuando una persona me cuenta cómo tiene la valentía de ir hacia otro lugar. Gracias. Damos paso a la siguiente pregunta, que es, ¿qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? Bueno, en mi caso yo considero que lo que es similar para todos es, como lo mencionaba Lina, el tema de la salud mental y lo emocional en cuanto a la soledad, ¿sí? Enfrentarse a un entorno nuevo donde no conozco absolutamente a nadie, con cultura diferente, forma de acento diferente, alimentos diferentes, gustos diferentes. De hecho, en algún momento de mi vida yo fui inmigrante por 2 años también. Y resulta que los colombianos tenemos un léxico muy regional que es mal interpretado en otros países, ¿sí? Y hay palabras que usted considera que son normales y naturales mencionarlas en su país, pero usted cuando las dice en un lugar diferente es una ofensa o es un insulto y usted no lo sabe. Entonces, ajustarse a ese tema de la cultura es duro, es muy duro, ¿sí? Porque es algo diferente, es algo desconocido, muchas personas se van, como en el caso que comentaba Judith, a probar suerte, a ver qué tal le va y se tiene que someter a situaciones con las que no está habituado. Y enfrentarse a eso conservando una buena salud mental es complejo, ¿sí? Además de que te hace falta tu familia, te hace falta tus amigos, tu círculo cercano, tus comodidades, y todo eso afecta. Tan así que hay inmigrantes que no soportan y así hayan vendido todos sus muebles, todas sus propiedades, hayan renunciado a sus mejores trabajos en su país de origen, dicen, no me importa perderlo todo y yo me devuelvo, porque no soportan la presión de ese cambio. Voy con Judith. Ok, bueno, entre los 5 videos yo encontré entre los 4 de que la similitud es de que las personas se fueron por un mejor futuro, por una mejor calidad de vida para ellos y para su familia. Obviamente dejando sus seres queridos acá con el dolor, con la tristeza, pero pensando en un mejor futuro. También la soledad, lo que está mencionando Lore, la soledad pega muy fuerte porque las personas en esos países no son como acá en Colombia, que somos muy, saludamos a las personas sin conocerlas, hacemos amigos fácilmente. En esos países no, tú puedes vivir con una persona allí enseguida y no sabes quién es. Entonces extraña mucho como su patria. Y lo otro es que a futuro no piensan quedarse allá, solamente fueron como para ahorrar dinero, para volver a su país de origen, como para montar un negocio, comprar su casa, que eso es como lo que todo mundo anhela, tener su casa y su estabilidad económica.
Entonces, esas 3 similitudes encontré en los 4 videos. Ok, vamos con Jenny. Considero que dentro de las situaciones como tal de las vivencias que han pasado las personas que se entrevistaron, por lo general el primer punto como proyecto de vida es el mejoramiento a su calidad de vida. Y no solo pensando de pronto en ellos, sino también en su familia, en sus hijos, su madre, que ha sido, por decir, abandonada, mientras buscan mejorar su calidad de vida. De pronto en oportunidades como trabajo, educativa también. La adaptación, uno de los cambios difíciles, ya que fomentan un intercambio cultural muy distinto en nuestro país, o quizá en mi caso que la participante que es de Venezuela tuvo que llegar aquí a buscar oportunidades en las que no conocía a nadie, a la deriva, con situaciones, problemas, como todos. Entonces, eso también es difícil en la vida de la persona que tiene que emigrar por obligación quizá o en busca de algo nuevo en su vida. Ok, Isabela. Bueno, pues digamos que como hasta el momento todas ya han descrito pues cosas muy similares. En mi caso yo voy a sacar a relucir una palabra, nostalgia. Yo creo que la similitud entre todos también está ese sentimiento de que por más de que van a buscar ese bienestar, ese confort, en otro lado sí o sí no se deja de sentir como esa sensación de realmente uno siempre querer estar en su tierra, pues porque igual ahí es donde uno nace, donde pues tiene su familia, donde tiene esos lazos de cercanía y todo. Entonces vemos que con todo eso de querer buscar otras oportunidades, siempre está el deseo y el anhelo de poder retomar a su sitio de origen, de poder volver a buscar a los suyos y pues digamos de ya llegar con alguna base, algún ahorro para poderlo poner a producir o tener algún bien pues que quisieran adquirir. Ok, Lina, ¿puedes continuar? Sí, compañera, mire, yo pienso y lo que vi en las entrevistas es que las personas cuando toman una decisión de esas buscan un deseo de realización personal, como decir, en busca de una oportunidad, ¿sí? Y de un desarrollo. Entonces, claro, al irse, la mayoría de las personas siempre van enfocadas en eso. Pero en cuanto llega una persona allá, la realidad muchas veces es otra. Entonces, por eso yo les decía de que ahí empieza a jugar los sentimientos que se encuentran y es difícil, pero la mayoría de las personas siempre se van es con eso. Gracias. Ok. Continuamos con la última pregunta, que es, ¿qué conceptos, mínimo 3, de las lecturas pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración? Cada estudiante contestará esta pregunta de acuerdo a la lectura escogida, sustentándola teóricamente. Ok, a mí me correspondió la lectura de los estereotipos. Para nadie es un secreto que tanto los colombianos como los venezolanos, como los mexicanos y, bueno, como el migrante de cada país de origen, tiene una característica por la cual es reconocido en el exterior. Desafortunadamente, pues esas características por las que son reconocidos son los denominados estereotipos, en los que se encierra a una persona por una característica global, independiente de si es real o no, pero por lo general esa característica es negativa. Por ejemplo, el colombiano en el extranjero es visto, si es hombre, como narcotraficante,
y si es mujer es vista como prepago. No necesariamente la persona que está migrando tiene que ser de esa condición o practicar ese tipo de actividades o tan siquiera conocer de qué se trata, pero es el estereotipo en el que han englobado la imagen del colombiano en el exterior. Y eso hace que el proceso migratorio cuando llega a otro país sea más complejo. Vuelvo a mi ejemplo personal. Cuando fui migrante y ya me iba a regresar para Colombia, yo pasé mi pasaporte para poder abordar mi vuelo y me dijeron, ¿usted es colombiana? Y yo dije, sí. Y me dijeron, ah, bueno, vamos a hacerle control de explosivos. Así de sencillo. Solo porque mi pasaporte decía colombiana, ¿ya? Y es increíble, pero es verdad, porque yo lo viví en carne propia. Entonces, ¿qué dice el autor de este libro sobre los estereotipos? Que nosotros de manera rápida agrupamos a las personas en estereotipos de acuerdo con nuestras experiencias previas, con nuestras creencias, con nuestros valores y con nuestros gustos personales. Por eso aquello de que la primera mirada a veces no es la mejor y con esa juzgué al otro y ni siquiera me di el tiempo de conocerlo y confirmar si la primera impresión que me dio es real o no, ¿sí? Y eso me pasa mucho porque pues yo no tengo una cara como muy amable, pero usted me habla y yo soy chévere, ¿sí? Pero pues mi cara de puño no define mi personalidad, pero mucha gente dice, ay, no, esa señora es como no sé, parece que está enojada y que no sé qué, pero no me hablan, ¿sí? Y entonces ya yo estoy englobada en un estereotipo de es de mal genio, es amargada, es no sé qué, no sé cuándo, y pues eso sucede porque es más fácil poder englobar a una persona en un estereotipo basándome en lo que yo ya conozco, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que dependiendo de esos estereotipos, pues así mismo se hacen subgrupos de personas. Porque si te das cuenta, entonces en tu grupo cercano de amigos, por lo general comparten gustos o ideologías o formas de pensar o metas o filosofía de vida o visión o lo que sea, ¿ya? Entonces, ahí es donde también engloban a las personas en pequeños subgrupos. Por ejemplo, los emo, ¿se acuerdan? Los que vestían de negro y tenían el pelo aquí. Entonces decían que eran emos. Los que son rockeros, que los que son nerds, que porque son muy, muy estudiosos, que ratoncito de laboratorio, que no sé qué. Entonces, todo eso hace que las personas, además de que ya hacen parte de un estereotipo, se dividan en unos subgrupos que conforman cada tipo de estereotipo. Y pues tenemos allí, según Morales, que es el autor de este libro del año 2007, que se llama Psicología Social, él habla de que hay dos tipos de grupos, que es el endogrupo y el exogrupo. Al endogrupo se le asocia más rápidamente con las características y sentimientos positivos. Todo aquello que me parece chévere, que me parece acorde a lo que a mí me gusta, con lo que estoy de acuerdo, eso es un endogrupo. Y el exogrupo se trata de los atributos de esos estereotipos que muestran subgrupos de diferentes gustos, características y etcétera. Entonces, asimismo, se agrupan por categorías, ¿ya? Esos estereotipos se agrupan por categorías. Y como esto sucede, entonces, volviendo al tema del migrante, pues da paso a la discriminación, da paso al rechazo, da paso a las críticas, a los señalamientos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Colombia siempre ha sido un país que tiene mucha delincuencia, pero desde que hubo el problema de Venezuela y que el país se sobrepobló de venezolanos, entonces ya le echamos la culpa de la delincuencia a los venezolanos. Y sí, puede que uno que otro de pronto se equivoca y hace algo mal y bueno, tal vez por necesidad actúa de una manera ilegal,
pero eso no quiere decir que tenemos que englobar a todos los venezolanos de que son malos, de que son delincuentes y de que solo quieren venir a hacer daño, ¿sí? Lo mismo pasa con el colombiano cuando se va para otros países. Hay colombianos que se van a otros países a hacer daño, se van de apartamenteros, se van de mulas, se van en condiciones que no son las mejores legalmente hablando. Y pues como sale esa noticia de un colombiano hizo tal cosa, entonces ya englobaron a todos los colombianos en que todos somos apartamenteros, somos ladrones, estafadores, narcotraficantes, prostitutas y etcétera. Entonces a eso se refiere Morales, a que los estereotipos marcan mucho a las personas, positiva o negativamente, porque pues también los estereotipos se pueden utilizar de forma positiva cuando me abro, tengo empatía y trato de apoyar al inmigrante que llega a mi país, que no conoce, que no sabe cómo se tiene que defender, a dónde ir, qué hacer. Sí, me pasó hoy que tuve una pequeña diferencia de opiniones con la portería de un edificio porque estoy haciendo una obra de construcción y uno de mis trabajadores es venezolano y no lo quisieron entrar porque no tiene permiso de trabajo ni ARL y todo eso, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo digo, hombre, si no le está haciendo daño a nadie, si está buscando su sustento, pues ¿por qué no lo podemos apoyar? ¿Por qué simplemente rechazarlo? Porque no está cumpliendo con un requisito. ¿Por qué no facilitarle las cosas, decirle cómo lo debe hacer, a dónde se debe dirigir, qué documentos debe sacar? Pero no, simplemente cerrarle la puerta en la cara y decirle no entra. Y ya, con eso se solucionó. Entonces, a eso se refiere Morales con el tema de los estereotipos. Voy con Judith. A mí me tocó la lectura de psicología social. Y primero tenemos la estructura tripartita de las actitudes, conceptos, en el cual fue presentado por Bello Dávila 2005. Pues se muestra que las actitudes tienen un componente cognitivo, afectivo y también conductual. Esto resulta clave para entender la migración, ya que las creencias sobre los países, sobre grupos de personas de otras regiones o países, por ejemplo, estereotipos acerca de su comportamiento, generan emociones como empatía o también rechazo, que a su vez influyen en la conducta de integración o discriminación. Así la estructura tripartita permite analizar cómo las percepciones, los sentimientos y las acciones se convierten para dar forma de manera respetuosa a las demás personas. Otro concepto relevante es la manera en que se adquieren las actitudes. Según Bello Dávila 2005, esta formación ocurre mediante la socialización, las experiencias directas y las influencias. En el caso de la migración, las personas pueden desarrollar aptitudes a partir de los mensajes que reciben en su casa, en el colegio o en la televisión acerca de las personas que vienen de otros lugares. La interacción frecuente con migrantes, así como la disposición, nos hace tener empatía con las personas que vienen de otros lugares, como lo mencionaba Lorena, para poder brindarles la ayuda y poder estar solícito a alguna cosa que estas personas necesitan. Y también finalmente el autor menciona que las actitudes cumplen una función adaptativa al simplificar la forma en que procesamos la información y nos adaptamos socialmente. Bello también dice que en lo relativo, la migración se observa cuando la sociedad genera aptitudes que pueden ayudar a las personas migrantes que vienen desde otros lugares y nosotros podamos, digamos, ser empáticos, porque cuando conocemos la situación, conocemos la raíz de por qué estas personas están acá dejando su familia, dejando sus posesiones, entonces esto nos hace a nosotros ser más empáticos, porque a veces nosotros simplemente cerramos la puerta y no queremos salir de estas personas
o las juzgamos. Pero cuando entonces tenemos relación con esas personas y escuchamos, como decía Jenny, que la persona a quien ella entrevistó, nunca nadie le había preguntado por qué estaba aquí y todo lo que había sufrido, entonces esto nos hace ser personas más empáticas. Ok, continuamos con Jenny. Para comprender el fenómeno de la migración en base a la lectura realizada, que es la construcción social de la realidad, los autores principales, Berger y Luhmann, hacen referencia a la realidad, cómo se construye a través de la interacción que tenemos los seres humanos y la comunicación en el concepto de la migración que se va desarrollando como tal con la misma sociedad, ya que es entendida como un fenómeno que es relacionado con las interacciones sociales, donde a su vez se constituyen también con normas, valores, reglas o relaciones que pueden ser impulsadas por diferentes factores o causas en búsqueda de un resultado positivo y bienestar. Estos autores también refieren que al señalar la importancia de las diversas interrelaciones, pueden relacionarse también como tal las instituciones sociales dentro de una construcción de la realidad social. En cuanto al contexto de la migración, puede estar el gobierno, los medios de comunicación, ciertas organizaciones internacionales en el cual desempeñan ciertas funciones que pueden ser importantes para la formación de las percepciones que se dan de la migración, incluyendo la búsqueda de mejores oportunidades laborales, educativas, económicas, sociales o familiares. Dentro de la migración, que se puede dar por diversas situaciones, como en ocasiones de mejorar la calidad de vida, personales y familiares. En algunas situaciones también se puede ver que quizá es por un desplazamiento forzado, consecuencias sociales, necesidades básicas, inseguridad como tal en el lugar donde residen y entre otros, donde pueden pasar también adversidades para poder sobrevivir, que pueden ser con mayor complejidad. Continuamos con Isabela. Lina. Muchas gracias. Bueno, en mi caso a mí me correspondió la lectura de Programa de Acompañamiento Psicosocial del autor pues, Sánchez Corral. Digamos que en esta lectura puntualmente nos plasma más como todo ese proceso de migración, cuáles son los aspectos que se tienden a trabajar sobre estas personas cuando llegan a otro país, independiente del motivo que sea. Pero digamos que a mí me llamaron la atención tres aspectos fundamentales de esta lectura. La primera, el autor hacía énfasis en que usualmente las personas cuando migran no le tienden a dar la importancia a la salud mental, que digamos que llegan como tan afanados de instalarse, de conseguir un trabajo, como de ocupar otro tipo de necesidades de manera inicial, la alimentación, el vestuario, etc., etc. Digamos que ese aspecto de la salud mental, o sea, por no decir que nulo, en realidad no se toca. Y yo creo que de las entrevistas que nosotros realizamos aquí, ninguno de nuestros entrevistados tocó como ese punto como tal. Nos hablaban más de otras cosas, por qué se fueron, cuáles eran sus anhelos, pero nadie realmente como que entró a tocar ese punto de psicológicamente cómo fue ese proceso para ellos realmente de adaptación y pues de cómo se sintieron. Asimismo, el autor liga este aspecto de la salud mental a algo muy importante, que es la parte de construir esos lazos de acompañamiento o ese grupo o red de apoyo, que le podríamos decir, en donde él habla de que definitivamente las personas, o bueno, el ser humano como tal, somos seres sociales, ¿sí? Entonces, que es fundamental cuando una persona hace un proceso de migración, sí o sí tratar de construir ese grupo o esa red de apoyo para que tú puedas ir trabajando toda tu parte emocional, porque era algo que mencionaban, que hicieron
un proyecto, un albergue para poder ayudar a estas personas y trataban de hacer talleres, entrevistas y todo, precisamente con la finalidad pues de tocar esa parte sentimental, la nostalgia, abordar los miedos de la persona y todo, cosa de que el proceso de migración pues sea mucho más fácil, ¿cierto? En cuanto al aspecto de la adaptación, podemos tocar otro punto importante que es la barrera del idioma, ¿cierto? Digamos que usualmente algunas personas tratan de ir a países aledaños o que por lo menos en teoría hablen lo mismo, por lo menos español. Aquí tenemos 3 entrevistados que hablan español, pero tenemos otros 2 que migraron a un país que es un idioma totalmente diferente. Entonces, digamos que también es un proceso complejo porque tú tener que aprender a hablar otro idioma a la fuerza, que de pronto no todas las personas poseen la misma habilidad pues de poder aprender otro idioma. En el caso pues de mi entrevistada, lleva más de 25 años, más de 20 años por allá en Estados Unidos, y ella al día de hoy les puede decir que ella no habla inglés, o sea, que lo entiende, que se puede defender, pero ella realmente nunca aprendió el idioma de lleno. Entonces, ese punto del idioma es supremamente chocante cuando se va a migrar a otra parte, ¿cierto? Y pues por último, también me llamó mucho la atención, el autor tocó también algo fundamental, y sí, lastimosamente se ve, que es la violación de los derechos que sufren estas personas. Digamos que si no fuera suficiente el uno llegar a un lugar que no conoce a la mansalva, bueno, algunos llegan en unas situaciones muchas más críticas que otros. Aparte de todo, no se les da el respeto que merecen, no se le trata con la misma igualdad que un ciudadano o que alguien de ese país de origen. Y pues lastimosamente nosotros podemos ver casos de que hay personas que van a migrar a otro sitio y las terminan secuestrando, las terminan violando o las terminan inclusive hasta asesinando. Entonces el autor sí decía que había que luchar por esa igualdad porque independiente de el sitio que tú seas, sí o sí todos tenemos el mismo pues, derecho de ser tratados con esa igualdad. Para no irnos pues como tan lejos y ya cierro aquí, es como aquí en Colombia que ha migrado mucho venezolano, ¿sí? Y tú necesitas hacer un trabajo de algún tipo, yo qué sé, una mudanza, un aseo o algo. Hoy en día tú vas a contratar a alguien y a veces ni siquiera contratas al colombiano o al de aquí, tú contratas al venezolano porque tú sabes que le puedes pagar menos y sabes que esa persona, de pronto por la necesidad que está teniendo, no va a refutar y va a hacer el trabajo por menos salario. Entonces ahí digamos que también entra a jugar esa parte de la vulnerabilidad de los derechos, de no tratarlos como un igual a uno. Esos serían como los 3 aspectos que yo saqué de la lectura. Ok, cerramos con los comentarios de Lina. Claro, compañera. El pensamiento crítico latinoamericano. Ayuda a comprender el origen y la crisis social, política y económica, y de otras índoles que se genera a nivel regional, que se convierte en determinantes para muchos migrantes, eh, porque siempre buscan mejores oportunidades o de romper los paradigmas de sus territorios socioculturales, ¿ya? En estos se desarrollan muchas cosas. Los modelos de desarrollo, ¿sí? Los cuales varían acorde al territorio o el país. Aplique donde se establece el sistema de centro periferial, es la palabra, sí, donde se tiene los países menos desarrollados y los que están en vías de desarrollo, ¿ya? Donde los primeros generan una migración hacia los desarrollos por sus mejores condiciones y poder adquirirlos. Cambios, el otro es cambio de paradigma, ¿verdad? Que permite abordar un enfoque más, que permite abordar el enfoque
pero a su vez desde el positivismo que ayuda a revitalización de los derechos de los migrantes. Gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias por participar en este conversatorio. Damos por terminada esta intervención. Buenas noches.